Hola, esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar bueno, sobre los mismísimos cimientos de nuestra inteligencia. ¿Cómo empieza todo? Fíjate que es una pregunta clave. ¿Sí? ¿Cómo un bebé pasa de apenas reaccionar, de ser casi puro reflejo, a empezar a entender el mundo de forma activa? Exacto. Hoy vamos a revisar unos materiales fascinantes, textos académicos y lecturas especializadas sobre psicogénesis. O sea, cómo se forman nuestras estructuras intelectuales desde que nacemos. Y nos vamos a enfocar bastante en las ideas de Jean Piaget, ¿verdad? Pero sin dejar de ver el panorama más amplio del desarrollo infantil. Así es, la misión de hoy es trazar ese viaje increíble, desde los reflejos básicos, como el de succión, Que es fundamental al inicio. hasta los primeros indicios de inteligencia práctica. Y ese momento que a mí me parece mágico, cuando entienden que las cosas existen aunque no las vean. La famosa permanencia del objeto. Exacto. Vamos a descubrir cómo esas primeras interacciones sensoriales y motrices, pues, sientan las bases para todo lo que viene después. Un camino fascinante, la verdad. Bueno, pues entremos en materia. El primer gran periodo que describen estos textos es el sensoriomotor, Ajá. que va, más o menos, del nacimiento hasta los 2 años. Y la idea central, que me parece muy potente, es que antes de usar el lenguaje como lo conocemos, Que eso viene después. el niño construye su comprensión del mundo, pues interactuando, usando sus sentidos, sus movimientos. Al nacer, lo que tiene son reflejos. Sí, el equipo básico, digamos. El de succión, por ejemplo, es clave. Imagínate ese primer contacto, sabor, calor, olor, textura, todo pasando por la boca. Exacto. Y a eso, bueno, Piaget le dio un nombre. Inteligencia práctica. Inteligencia práctica, ¿qué significa eso exactamente? Símbolos. Es más bien coordinar lo que percibe con lo que hace para lograr fines muy prácticos, muy subjetivos. ¿Como agarrar algo que ve? Por ejemplo, ¿Coordinar la vista y la mano para alcanzar un objeto? esas acciones coordinadas que se van armando son lo que llama esquematismos prácticos. Esquematismos prácticos. Y al principio, la realidad para el bebé es como, pues los textos dicen algo como cuadros móviles inconsistentes. Cuadros móviles inconsistentes, me gusta esa imagen. ¿Como escenas que aparecen y desaparecen sin conexión? Exacto, sin permanencia alguna al inicio. Ok, a ver, desentrañemos esto. ¿Cómo se pasa de esos cuadros móviles a un mundo, pues, más estable, más predecible? Bueno, las fuentes marcan una progresión muy clara. Se empieza con esos ejercicios, reflejos y asociaciones muy tempranas, pero en poquitos meses el bebé ya está construyendo un sistema de esquemas, de acciones organizadas, ¿Y el objetivo final de este periodo cuál sería? llegar a construir un universo organizado, un mundo con objetos permanentes que existen por sí mismos en un espacio donde el propio niño se empieza a percibir como un objeto más entre otros. Vaya tarea. Enorme. Y fíjate que entender esto, la génesis, es relevante incluso para quienes trabajan con niños más grandes. ¿O hasta con adultos? Ah, sí, ¿Por qué? porque para entender cómo hacemos ciertas cosas hoy, cómo aprendemos, cómo actuamos, a veces hay que mirar atrás, ver cómo se construyeron esos primeritos esquematismos. A ver, un ejemplo. Piensa en algo como escribir. No solo necesitas reconocer las letras, no, necesitas desarrollar toda una serie de esquemas motrices finos para poder trazarlas. Y las raíces de esos esquemas están aquí, en estas primeras acciones sensoriomotrices, en cómo aprendió a coordinar la mano, el ojo, el movimiento. Claro, tiene todo el sentido. Y aquí es donde, para mí, se pone realmente asombroso el tema. Hablemos de un logro clave que mencionan todas las fuentes: la permanencia del objeto. El gran hito del periodo sensoriomotor, sí. Esta idea de que un juguete, o mamá, o papá, siguen existiendo aunque desaparezcan de mi vista. Para nosotros es obvio, pero ¿qué construcción tan enorme para un bebé? Es gigantesca, de verdad que sí. Me vuela la cabeza pensar que al principio, para ellos, si algo desaparece, haz de cuenta que se esfumó del universo. ¡Puf! Tal cual. Y lo fascinante que detallan las fuentes es que no es un cambio de un día para otro, no es un interruptor de apagado a encendido, es un proceso gradual. Con etapas. Exacto. Se describen clásicamente 6 estadios para esta construcción. A ver, te cuento rápido. Estadios 1 y 2. Al puro principio, domina la actividad refleja.
¿no? Y esas primeras repeticiones centradas en el propio cuerpo, como chuparse el dedo, Piaget las llamó reacciones circulares primarias. ¿Y el objeto? Ahí la realidad son esos cuadros móviles. Si algo desaparece de la vista, el bebé no hace nada por buscarlo, cero búsqueda, como si nunca hubiera existido. Estadio 3. Aquí pasa algo importante. Empieza a coordinar visión y prehensión, o sea, ver y agarrar. Ajá. Y aparecen las reacciones circulares secundarias. Ahora repite acciones, pero que producen efectos interesantes afuera, en el entorno, como agitar un sonajero para que suene. Ah, claro, ya no solo en su cuerpo. Exacto. Y el objeto empieza a tener como una sombrita de permanencia, pero súper ligada a la acción del bebé. Si escondes algo parcialmente, igual intenta agarrarlo, pero si lo ocultas del todo, todavía no hay búsqueda sistemática. Se rinde fácil. Estadio 4. Ahora sí, aquí ya busca activamente un objeto que desapareció por completo. Bien. Pero aquí viene lo curioso. El famoso error A no B. A ver, ¿ese cuál es? Suena a examen. Ja, algo así. Imagina que escondes un juguete varias veces bajo un cojín A y el bebé lo encuentra feliz. Luego, enfrente de él, lo cambias y lo escondes bajo un cojín B. Ok, lo vio ir a B. Exacto. ¿Y dónde lo busca? Pues en B, ¿no? Pues no. Lo busca en A, donde lo encontró antes. No me digas. ¿En serio? ¿Aunque lo vio ir a B? ¿Por qué? Es increíble, ¿verdad? Parece que la acción exitosa anterior, buscar en A, pesa más que la información visual nueva. Es como si el objeto todavía estuviera un poco ligado al lugar donde tuvo éxito al encontrarlo. Por eso se habla de una semipermanencia. Busca, pero comete errores. Qué fascinante ventana a su mente. Totalmente. Estadio 5. Aquí ya hay un avance notable. Ahora sí, busque el objeto considerando el último lugar visible donde se escondió. Supera el error A no B. Ya era hora. Jaja, sí. Y además empieza a experimentar más. Busca activamente medios nuevos para lograr algo, diferenciando esquemas que ya conocía. Aquí el objeto ya tiene lo que llaman permanencia substancial. Permanencia substancial. Como que ya existe de verdad para él. Algo así. El ejemplo clásico es la conducta del soporte. Si quiere un juguete que está sobre una mantita pero fuera de su alcance. Jala la mantita. Exacto. Entiende la conexión entre el objeto y su soporte. El objeto existe aunque no lo toque directamente. Estadio 6. Y este es el último escalón del periodo sensoriomotor. Es la transición hacia la función simbólica, hacia el pensamiento representacional. El gran salto. Sí, aquí el niño ya puede buscar el objeto incluso si los desplazamientos fueron invisibles. O sea, si no vio todo el recorrido. ¿Cómo? Puede inferir, imaginarse dónde podría estar. Justo. Usa lo que Piaget llamó combinaciones interiorizadas. Ya hay representación mental. Puede imaginarse la trayectoria posible del objeto sin haberla visto completa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué recorrido! De la nada, de esos cuadros móviles, a poder tener una imagen mental de algo que no está y hasta seguir sus movimientos imaginarios. Es la base para pensar, ¿no? Definitivamente. Es la base de la inteligencia representacional que vendrá después. Y esto va totalmente de la mano con otra estructuración clave que se da en este periodo, la del espacio y la causalidad. A nivel práctico. Claro, porque si los objetos ya son permanentes, tienen que estar en algún lugar, ¿no? Exacto. Al principio, el espacio para el bebé no es unificado, es como un conjunto de espacios desconectados. El espacio bucal, el táctil, el visual, todos muy centrados en su propio cuerpo. Egocéntrico, diría Piaget. Justamente. Pero poco a poco, conforme interactúa, explora y sobre todo conforme construye la permanencia del objeto, estos espacios se van coordinando, se organizan en un espacio general, objetivo, donde los objetos se relacionan entre sí. Y donde él mismo es un objeto más. Precisamente, pasa de esa fusión inicial entre el yo y el mundo a construir un universo externo estable con objetos que duran y que tienen relaciones de causa-efecto, aunque sea a nivel de acción directa al principio. Entender esto, cómo se construye la idea de objeto permanente y de espacio, es fundamental. Pero claro, el desarrollo es mucho más complejo, ¿verdad? Las fuentes también hablan de que este primer periodo es como un crisol donde se funde todo. Lo corporal, lo mental, lo social, lo afectivo.
Exacto, y es crucial ver cómo se entrelazan. Para estudiarlo, los textos lo dividen en dimensiones, pero en la vida real del bebé todo ocurre junto y revuelto. Hablan mucho de la constitución subjetiva. Constitución subjetiva. ¿A qué se refiere? Se refiere a cómo se forma nuestro yo, nuestra identidad, que no es algo que traemos de fábrica, sino que se va construyendo día a día, a través de las experiencias que vivimos, especialmente dentro de las estructuras sociales como la familia y más tarde la escuela. O sea, nos vamos haciendo. Nos vamos haciendo exacto. Es un proceso que dura toda la vida. De hecho, y está súper influido por la cultura, el momento histórico, la sociedad en que vivimos. Y ahí el papel de los adultos es fundamental. ¿En qué sentido? Pues en todo. Organizamos su entorno físico, les damos ciertos juguetes y no otros, les transmitimos creencias, valores, regulamos sus interacciones, ponemos límites. Todo eso va dejando una huella profunda en esa constitución psíquica. Y para entender toda esta complejidad, mencionan que hay varias miradas teóricas, ¿no? Como que no alcanza con una sola. Así es, se necesita una mirada integradora. Mencionan el psicoanálisis, la perspectiva sociohistórica de Vygotsky, el constructivismo de Piaget que ya tocamos, el cognitivismo, la psicología evolutiva más clásica, las neurociencias. Cada una aporta una pieza del rompecabezas. Claro. Y bueno, las fuentes desglosan este desarrollo temprano en varias dimensiones que, aunque las separemos para analizarlas, están súper interconectadas. A ver, ¿cuáles serían esas dimensiones? Mira, mencionan principalmente 4. La dimensión corporal motora. Esta es quizá la más evidente al principio. Incluye todo lo físico, el crecimiento, la maduración del sistema nervioso, los huesos, los músculos, el desarrollo de los reflejos iniciales y cómo poco a poco el bebé adquiere control postural y de movimiento. Sostener la cabeza, sentarse, gatear, pararse, caminar. El desarrollo motor grueso y fino. Exacto. Y un punto importante que resaltan es la importancia de acompañar este proceso sin forzarlo, respetando los ritmos de cada niño. También se habla mucho de la neuroplasticidad cerebral, que en estos primeros años es enorme. El cerebro está como en plena obra, súper sensible a la experiencia. Y claro, la construcción de la imagen corporal, cómo percibimos y sentimos nuestro propio cuerpo. Luego, la dimensión cognitiva. Aquí retomamos a Piaget y su énfasis en la construcción activa del conocimiento mediante la acción. Pero se suman otras visiones. Vygotsky, por ejemplo, que le da un peso enorme a lo social. La famosa zona de desarrollo próximo. Esa mera. Lo que el niño puede hacer hoy con ayuda, mañana lo hará solo. Es aprendizaje mediado socialmente. También mencionan a Brunner y teorías más recientes como la teoría de la mente. ¿La teoría de la mente? ¿Qué es eso? Es la capacidad que se desarrolla gradualmente de darnos cuenta de que los demás tienen sus propios pensamientos, creencias, deseos, intenciones, que son diferentes a los nuestros. Algo crucial para poder relacionarnos socialmente de forma compleja. ¡Wow! Eso suena importantísimo. Lo es, y el gran mito cognitivo que emerge hacia el final de este periodo y que florece después es la función simbólica, la capacidad de usar símbolos. ¿Cómo cuáles? La imagen mental, la imitación diferida, imitar algo que viste hace rato, el juego simbólico, o de como si, el lenguaje, por supuesto, y el dibujo. Todo eso implica representar algo que no está presente. Entiendo. Cuerpo, mente y las relaciones con los demás. Ahí entra la dimensión social. Es el proceso de socialización. Cómo aprendemos las normas, los valores, la cultura de nuestro grupo. Se nota cómo la familia, aunque sigue siendo central, va compartiendo su influencia con otros agentes. La escuela, los pares, los medios. Se va ampliando el mundo social. Exacto. Aquí se forman los primeros vínculos afectivos, aprendemos a reconocer a los otros, a desarrollar empatía, a seguir reglas de convivencia. También se toca el desarrollo moral, cómo empezamos a distinguir lo bueno de lo malo, y ahí mencionan tanto Piaget como a Kohlberg. Y muy ligada a lo social, me imagino, está lo emocional. Totalmente. Es la dimensión emocional. Las fuentes subrayan lo vital que es el sostén afectivo del adulto. Winnicott, que era pediatra y psicoanalista, hablaba del holding,
Holding. Sí, como ese sostén emocional, esa seguridad que da el adulto contenedor. Y el handling, que es el manejo físico, cómo lo tocan, lo cargan, que sea cuidadoso, respetuoso, también es clave la teoría del apego de Bowlby. Ah, sí, la he oído. La importancia de un vínculo seguro. Exacto. Como un vínculo seguro con el cuidador principal le da al niño la confianza necesaria para salir a explorar el mundo. Saben que tienen una base segura a la cual regresar. Se mencionan también conceptos psicoanalíticos sobre cómo se estructura la psique, la importancia de esas primeras relaciones. Y algo muy importante hoy en día, la capacidad de resiliencia. La capacidad de sobreponerse a la adversidad. Esa misma. Hemos visto cómo se construye la inteligencia práctica, cómo se organiza el mundo, cómo se tejen los vínculos afectivos y sociales. Pero, oye, ¿y el juego? Porque si algo hacen los bebés y los niños pequeños es jugar. Fundamental. Y las fuentes le dan un lugar protagónico, claro. Repasan algunas teorías clásicas sobre por qué jugamos, que sí para liberar energía, para relajarnos, para practicar para la vida adulta. Teorías hay muchas. Sí, pero se detienen en algunas visiones que nos dan una comprensión más profunda. Para Piaget, por ejemplo, el juego es fascinante. Lo ve como pura asimilación que prima sobre la acomodación. A ver, ¿cómo es eso? En vez de ajustar sus ideas a la realidad, acomodación, en el juego el niño adapta la realidad a sus ideas y deseos, asimilación. Por ejemplo, un palo no es un palo, es un caballo. Claro, el juego de como sí. Exacto. Es adaptar el mundo a su antojo, a su imaginación. Por eso clasifica los juegos. Primero los de ejercicio o funcionales, en el sensoriomotor, luego los simbólicos, en el preoperatorio, y después los de reglas, en el operatorio. Me encanta esa idea del juego como la realidad se adapta a mí. Muy liberador. ¿Y Vygotsky qué decía? Para Vygotsky el juego es crucial, pero por otra razón principal. Él dice que el juego, sobre todo el de roles, crea una zona de desarrollo próximo. ¿Otra vez la ZDP? Es que es clave para él. En el juego, el niño actúa como si fuera mayor. Sigue reglas que él mismo se pone, planifica, coopera, se desempeña por encima de su nivel de desarrollo habitual. O sea, el juego impulsa el desarrollo, no es solo un reflejo de él. Interesante la diferencia de enfoque con Piaget. Sí. Y desde el psicoanálisis, bueno, Freud lo relacionó mucho con el placer y con la elaboración de conflictos, de ansiedades. El ejemplo clásico es el juego del carretel, el Fort-da, irse-venir, que interpretó como una forma del niño de elaborar la angustia por la ausencia de la madre, de dominar activamente una situación que pasivamente le causa malestar. El juego como una forma de procesar emociones. Exacto. Y Winnicott, que ya mencionamos, considera el juego esencial para la creatividad, para la salud mental. Lo ve como un espacio transicional, un lugar seguro entre la fantasía interna y la realidad externa, donde podemos ser espontáneos y creativos. Vaya, el juego es mucho más que simple diversión. Muchísimo más. Es motor de desarrollo, es elaboración emocional, es creatividad, es vital. Entonces, para ir resumiendo lo que exploramos hoy, estos primeros 2 años de vida son un periodo de construcción monumental. Cognitiva, subjetiva. Sí, una base fundamental. A través de la acción, la percepción, la interacción con otros, se sientan las bases no solo de la inteligencia práctica y de la comprensión de un mundo estable con objetos permanentes, sino que todo eso influye profundamente en cómo nos vamos a desarrollar después, social y emocionalmente. Todo está increíblemente interconectado desde el minuto 1. Es impresionante. Exacto. Y esto, bueno, a mí me deja pensando algo. Si estas primerísimas experiencias sensoriomotoras y también las relacionales, las afectivas, son tan fundacionales, tan básicas para todo lo que sigue, ¿qué podríamos descubrir sobre nosotros mismos hoy? Sobre nuestras formas actuales de aprender, de resolver problemas, de relacionarnos con los demás, incluso de sentirnos seguros o inseguros en el mundo. Si reflexionáramos un poco sobre la génesis de nuestra propia manera de entender la realidad. Como sobre nuestros propios inicios. Sí,
pensar en cómo construimos nosotros cada quien nuestra noción de permanencia, nuestros primeros esquemas de acción, cómo fueron nuestros primeros apegos. Quizás ahí, en esa mirada hacia atrás, hacia esos fundamentos, haya claves inesperadas sobre por qué somos como somos hoy. Una reflexión potente, sin duda, para seguir explorando cada uno. Da para pensar, ¿no? Muchísimo. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.